Para abundar sobre lo que pasa en los Estados Unidos, saludo con gusto al maestro Damaso Morales, quien nos da un panorama de la elección presidencial, sobre todo ante el anuncio ya de la virtual victoria de Joe Biden. Muchas gracias por la entrevista. Muy buen día, maestro. Muy buenas tardes, creo ya. Con mucho gusto estar con su Así es, auditorio buenas tardes televidente. desde la Ciudad de México. A ver, ¿se pueden sanar las heridas? Porque ha sido un proceso electoral bastante polarizante, un país muy dividido, un trumpismo que llegó ahí para quedarse, pero también pues una serie de grupos sociales que le dieron la victoria a Joe Biden. ¿Se puede sanar estas heridas, sobre todo ante el discurso que ha dado ayer el demócrata diciendo voy a gobernar para quienes votaron y no votaron hacia mi persona? Bueno, en realidad queda un largo camino por andar. Hay que recordar que esta división en los Estados Unidos no es reciente, viene al menos desde la elección precisamente de Barack Obama, donde vimos estas primeras divisiones que evidentemente en el mandato de Donald Trump se profundizaron precisamente por su discurso racista y por su apoyo fáctico hacia los supremacistas blancos. Es muy buen mensaje el que dio, por supuesto, el presidente electo Joe Biden en el sentido de gobernar para todos los norteamericanos. Creo que es lo correcto, pero todo este proceso va a llevar su tiempo, sobre todo que casi la mitad de los norteamericanos votaron a favor de Donald Trump. Quiere decir que es una voz latente, lo cual evidentemente Joe Biden no pudiera no escucharlos. Él llegó ahí a la presidencia por un mandato popular, por supuesto, pero casi la otra mitad está teniendo una visión diferente. Y yo creo que tendría que insertar en su diseño de políticas de los Estados Unidos también la otra visión de los Estados Unidos y no tratar de incorporarlos a una visión demócrata o a un programa netamente demócrata, porque evidentemente no tendría mucho éxito, Sí. sino que tendría que también que incluir visiones del otro lado. Ahora bien, maestro, Joe Biden asume el 20 de enero de 2021. Estamos hablando de más de 2 meses. ¿Qué va a pasar en este periodo de transición cuando tenemos a un presidente vigente, Donald Trump, que no acepta la derrota? Estas son muy malas noticias para los Estados Unidos y ya algunos líderes de aquel país lo han señalado de que la imagen que se estaría dando Estados Unidos al exterior no es nada buena, en el sentido de que la tradición ha marcado de que el presidente que pierde pues sale a la prensa y felicita al presidente ganador, lo cual aquí no lo estamos viendo. Entonces, evidentemente, esto es dividir aún más a la sociedad, esto es debilitar a las instituciones norteamericanas, esto es restarle credibilidad al proceso democrático en Norteamérica cuando Estados Unidos se presenta a sí misma como el paladín de la democracia, de alguna manera, de las libertades, y esto puede entorpecer un proceso de entrega-recepción de todos los asuntos que evidentemente son muy importantes para que el siguiente presidente, cuando llegue a la Casa Blanca, ya tenga mayor claridad sobre los asuntos pendientes, sobre los asuntos urgentes que se tienen que atender. Mientras esto no sea ágil y de alguna manera transparente, evidentemente quien sale perdiendo es el pueblo norteamericano en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue en el periodo presidencial de Joe Biden? Porque él mismo se ha puesto la vara muy alta. Ha dicho que va a vencer al COVID-19, que porque si no hace eso no habrá reconstrucción económica. Sabemos que los políticos se desenvuelven mejor siempre en campaña, porque las promesas pues ahí están. Pero, ¿qué va a pasar para aterrizar todo este plan de Joe Biden? ¿Qué tan viable lo ve, maestro? Bueno, sin lugar a dudas, él ya anunció también que va a reunirse con un nuevo equipo de expertos precisamente para ver las opciones de cómo atacar el COVID, pero tiene razón, no pudiera hablarse de una recuperación económica si no va de la mano también con una confrontación clara hacia el COVID. Yo creo que Biden tiene ideas un poco más claras acerca del COVID y al menos no es un negacionista como lo era el presidente Trump, en el cual nosotros recorremos, incluso en las campañas de Trump, la gente que asistía, la mayoría no tenía cubrebocas, y con Biden, incluso en algunos festejos, pues también sí se puede ver que algunas personas tienen este cubrebocas. Y bueno, yo creo que estas políticas, también de la mano con lo que puede hacer la Organización Mundial de la Salud, que Joe Biden dijo, que si él ganaba ya no se iba a salir Estados Unidos de este organismo, pues va a ser un trabajo conjunto
un trabajo con otros países, con otras potencias seguramente, y tendrá también que ver con qué presupuesto pudiera él contar o negociar para cualquier, digamos, tipo de esfuerzo que tenga que hacer en Estados Unidos y trabajar muchísimo en la vacuna, pero sobre todo Sí. el que se haga y escucha a los científicos. En lo que hace al concierto internacional, el mundo gana un aliado en contra del cambio climático a favor del medio ambiente con Joe Biden. Sí, en principio sí. Joe Biden ha dicho de que él va a favor de detener el cambio climático, sin lugar a dudas. Pero insisto, aquí tendría que ser muy cuidadoso en cómo va a ser esta transición en Estados Unidos, porque la otra mitad que votó por Donald Trump no cree tanto en el cambio climático. Sí. Es por ello que él va a irse por la línea del cambio climático, pero tiene que ser muy cuidadoso en la transición y en los apoyos que tiene que dar a las empresas norteamericanas, precisamente para que se dé este cambio, estos apoyos para ir en contra del cambio climático. Pero sin lugar a dudas es una de las grandes promesas. Yo creo que es parte central, sin lugar a dudas, de la política de Joe Biden. Por último, maestro, hay quien piensa que Joe Biden no habría ganado si no hubiera escogido como compañera de fórmula a Kamala Harris, que en buena medida le debe la presidencia a quien será la primera vicepresidenta de los Estados Unidos afroamericana, también con descendencia asiática, una mujer de mucho empuje que incluso compitió en las primarias contra Joe Biden y por ahí fue muy agresiva o aguerrida, digamos, contra el propio Biden y después se hicieron grandes amigos. ¿Qué le parece el papel de Kamala Harris en esta historia? Yo creo que el papel de Kamala Harris es fundamental porque ella representa precisamente la recuperación del sueño americano, hija de inmigrantes que tuvo esta oportunidad de llegar a este nivel que es la vicepresidencia de los Estados Unidos. Entonces, la personificación misma del esfuerzo y este sueño americano que en gran medida se vio desdibujado durante los 4 años de Donald Trump. Y es una gran esperanza. Yo creo que eso es lo que ella también está transmitiendo, esta gran esperanza, pero también por la edad que puede del presidente electo Biden, no pudiéramos pensar en un segundo periodo. Y seguramente Kamala Harris estaría pensando en ser la candidata en 4 años por parte del Partido Demócrata y tiene una tarea enorme, enorme para poder acrecentar su figura, poder aprender en estos 4 años y poder plantarse como una candidata confiable. Por lo cual yo creo que su papel como vicepresidenta va a ser un poco más activa que la que tradicionalmente tienen algunos vicepresidentes, porque tiene que haber ya también este cambio generacional. Maestro, aprendimos mucho con la entrevista. Muchas gracias. Muy buenas Al tardes. contrario, Gracias por la buenas tardes. entrevista. Y